Hoy en el frasco. Ahora, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU presentó los resultados de la investigación en torno a los ataques israelíes en la Franja de Gaza, donde documentó distintos crímenes de guerra, incluido el exterminio de la población civil. ¿Qué dijo hoy Benjamín Netanyahu? Estoy dispuesto a sufrir los ataques de manera personal, siempre y cuando Israel reciba de Estados Unidos las armas que necesita en esta guerra para su existencia. Una vez más, los palestinos en Gaza se ven expuestos a ataques en zonas marcadas como supuestamente seguras. Tanques israelíes dispararon 2 veces hacia el área cerca de las tiendas de campaña y del hospital montado por la Cruz Roja Internacional. Estoy dispuesto a sufrir los ataques de manera personal. Por un lado tenemos el régimen israelí, que está deseoso de ampliar la guerra a algo descontrolado en toda la región. Por otro lado tenemos a Estados Unidos, que no lo desea. Preocupaciones por parte de Estados Unidos alertando sobre una guerra en el Líbano. U.S. officials tell CNN they're worried Israel's Iron Dome air defense system could be overwhelmed in a full-scale war with Hezbollah. Deja al descubierto mucho lo que hasta hace muy poco era la gran leyenda de la superioridad militar israelí. Hezbollah es una organización político-militar, es un ejército en el Líbano, que tiene un enorme poder militar y una decisión para la batalla que no la tienen los sionistas. Son todos señales que van encaminados a mostrar que aquí esa supuesta imagen virtuosa del régimen israelí, que en realidad ha sido pura fantasía, está cada vez más camino hacia el abismo. Hablaremos de esto y mucho más con nuestro invitado del día. El frasco, exponiendo a los tigres de papel y tinta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Mientras hay medios que al abordar lo que ocurre en Gaza se esfuerzan por hablar de supuesto genocidio o poner esa palabra entre comillas, la ONU, aunque usted no lo crea, se encarga de despejar toda duda. La única conclusión que se puede sacar es que el ejército de Israel es uno de los ejércitos más criminales del mundo. Hemos concluido que las autoridades de Israel son responsables de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y violaciones de leyes internacionales humanitarias y de derechos humanos, incluido exterminio. ¿Escucharon bien? Directamente hablan de exterminio. Ahora la pregunta es ¿cómo reaccionará la tan preocupada comunidad internacional? ¿Pondrá el grito en el cielo como lo hizo en otros casos? Todos aquellos estados que promocionaron el orden basado en reglas en Ucrania deben actuar ahora para imponer un embargo de armas a Israel. ¿Embargo de armas? Pero ¿cómo se atreven a sugerir si quieren cortarle uno de los negocios más lucrativos que tiene Estados Unidos? Sin ir más lejos, hace poco más de un mes pasaba esto. La administración Biden notificó a congresistas el martes que está avanzando con un envío de más de $1.000 millones en armas y municiones para Israel, a pesar de las tensiones por la ofensiva en Rafah, según informaron fuentes del Congreso. Y aquí comienzan una serie de pantomimas como Washington pidiéndole a Israel que no asesine a tantos civiles mientras le sigue dando bombas. Pero de todos modos Netanyahu dice esto. Hay algo inconcebible. En los últimos meses, la administración retuvo armas y también munición a Israel. Pero en eso hay que tener mucho ojo también, ¿no? El que el Reino Unido diga vamos a suspender esto, Estados Unidos diga estamos viendo de entregarle armas o no, es simple pantalla porque ellos siguen entregándole permanentemente armas y dinero. De hecho, Netanyahu no solo se quejó por algo que en los hechos son unos pocos lotes contra miles que sí efectivamente llegan, sino que jugó a la víctima con una frase a pura demagogia. Vean. ¿Qué dijo hoy Benjamín Netanyahu? Estoy dispuesto a sufrir los ataques de manera personal, siempre y cuando Israel reciba de Estados Unidos las armas que necesita en esta guerra para su existencia. Vale aclarar que los que están sufriendo ataques personales son los niños de Gaza, las mujeres, los periodistas, los médicos,
los conductores de ambulancias, los hambrientos y no Netanyahu, a quien ni siquiera los medios dominantes le están creyendo. El primer ministro irrita a Estados Unidos por mentir al decir que no le envían armas. Nosotros realmente no sabemos de qué está hablando. Simplemente no sabemos. Hubo un envío de municiones que fue detenido. Y no hubo otras pausas. Ninguna otra pausa ni retenciones. Estamos hablando de un solo envío sobre otros cientos con misiles, bombas y todo tipo de armamento que Washington le viene enviando al régimen israelí para que lo use a discreción sobre civiles en Gaza. Miramos precisamente a Estados Unidos. Les contamos un plan de la administración Biden para vender aviones de combate F-15 por valor de 18.000 millones de dólares a Israel, una de las mayores ventas de armas de Estados Unidos a Israel en años. Por cierto, recordemos qué es lo que se está haciendo ahora mismo con estas armas tan gentilmente enviadas por el tío Sam. Una vez más, los palestinos en Gaza se ven expuestos a ataques en zonas marcadas como supuestamente seguras. Tanques israelíes dispararon 2 veces hacia el área cerca de las tiendas de campaña y del hospital montado por la Cruz Roja Internacional. Una niña palestina quemada viva por las bombas estadounidenses que lanzó el ejército sionista hoy en el barrio de Al-Tufah, en el norte de la Franja de Gaza. Son centenares de imágenes que se superan en espanto día tras día, pero sin embargo la mayoría de los medios prefiere seguir hablando de guerra en lugar de genocidio y peor aún, se preocupan por esconder a los invasores. La guerra en Gaza ha acabado con familias palestinas enteras. Associated Press documenta 60 personas que perdieron decenas o más. Volvamos a ver ese titular porque debería ser materia de análisis de periodismo. Allí está. ¿La guerra en Gaza fue la que acabó con familias enteras? ¿La guerra? ¿O se olvidaron de un detalle? Las fuerzas israelíes los aniquilaron con bombardeos y otros ataques con armas suministradas por Estados Unidos. Así es precisamente como bajo la palabra guerra también se puede esconder al ejército responsable de haber destruido casi toda la infraestructura de Gaza con todo lo que eso implica. BBC, haz lo tuyo. El sistema de agua de Gaza, destruido por la guerra, enferma a sus niños. Destruido por la guerra, pero al leer el artículo la BBC incluso es capaz de caer más bajo aún. Su padre, Ibrahim Mohammad al-Halat, le toma la mano. Sabe que el clima abrasador con temperaturas cercanas a los 40 grados y la falta de agua potable han llevado a su hija al borde de la muerte. De modo que para evitar decir ejército israelí tenemos por ejemplo la palabra guerra, clima abrasador y atención porque el New York Times nos da un nuevo eufemismo. Un paisaje infernal. Las terribles condiciones en Gaza dejan a multitud de amputados. ¿Las terribles condiciones? ¿Qué tipo de titular es ese? Aquí el periodista Alan McLeod se tomó el trabajo de corregirlo y exponer a los responsables. Los bombardeos israelíes dejan una multitud de amputados. Pero el New York Times siempre se va superando y para evitar decir que el régimen israelí es quien impide la llegada de ayuda humanitaria desde hace meses, hace piruetas poco éticas y lo titula así. La anarquía obstaculiza los esfuerzos de ayuda a Gaza. Recordemos que hace pocas semanas atrás se viralizaron imágenes de colonos israelíes destruyendo ayuda humanitaria. Eso no es anarquía porque justamente hay un ejército que permite que eso ocurra. Mentir por omisión. Al no proporcionar contexto y explicar cómo y por qué Gaza ahora parece un escenario de un apocalipsis, los medios masivos de comunicación demuestran una vez más que están blanqueando los crímenes de guerra perpetuos, defendiendo o encubriendo a Israel mientras continúa un genocidio. Un genocidio en el que el régimen invasor sigue demostrando ser muy eficaz para eliminar a niños y mujeres desde aviones, pero que ha tenido serias dificultades a la hora de enfrentarse a la resistencia palestina. El ejército de Israel contradice a Benjamín Netanyahu y admite que será imposible erradicar a Hamás. Hamás, a más de 8 meses de haber comenzado el exterminio en Gaza, sigue fuerte. Incluso dicen que ha salido fortalecido después de esta andanada de violencia israelí. ¿Será acaso que el verdadero objetivo del régimen israelí ha sido simplemente agilizar la limpieza étnica de los gazatíes? ¿Será por eso que las intenciones ahora son cambiar el foco de atención, haciendo pasar como un triunfo lo que a todas luces no ha sido así? Netanyahu, los combates en Rafah están a punto de terminar y Hezbollah es el siguiente.
Aquí se trata de la misma estrategia de siempre, jugar al agresor agredido con la ayuda, por supuesto, de la prensa amiga para tratar de ampliar todo a una confrontación aún mayor en la región. Moving to northern Israel, we are defending against Hezbollah aggression. Attacks from the Lebanese militant group backed by Iran have been on the rise in recent weeks, and the IDF has responded with airstrikes. Es interesante aquí cómo la prensa dice que a la resistencia libanesa la respalda Irán, pero cuando se refiere a las Fuerzas Armadas israelíes no dicen que son sostenidas por Estados Unidos. Porque justamente, ¿qué busca Netanyahu que está entre la espada y la pared? Ellos necesitan que esto se convierta en una gran guerra regional, en el cual estén metidos los países de la región, en la cual obviamente no van a enfrentarse a Israel. Israel sería una hormiga, que cualquiera de ellos la podría aplastar definitivamente, sino que provocar una escalada en la cual estos países entrarán en guerra con los Estados Unidos o con la OTAN. El problema es que más allá de las declaraciones, recordemos que la OTAN está metida en la guerra entre Ucrania y Rusia, lo cual plantea una dicotomía para los belicistas. Por un lado tenemos el régimen israelí que está deseoso de ampliar la guerra a algo descontrolado en toda la región. Por otro lado tenemos a Estados Unidos que no lo desea porque sabe que todos los actores, digamos, tanto Israel como el propio Estados Unidos, salen enormemente debilitados. ¿Será tal vez que esta vez el tío Sam lo está pensando dos veces? Puesto que si el ejército israelí armado hasta los dientes no logró derrotar a la resistencia palestina, lógicamente menos podría hacerlo con la resistencia libanesa que ya lo ha derrotado en el pasado. It's important to remember that Hamas and Hezbollah are not the same. Hezbollah is politically and militarily far more sophisticated. It has a far more powerful and much larger military arsenal than Hamas. No estamos hablando de vencer a un grupo en un gueto como es Hamas, que ni siquiera han podido con ello. Estamos hablando de un actor que posee miles de veces la potencia de fuego de la guerrilla palestina. Inclusive, hasta desde Estados Unidos reconocen esas capacidades de la resistencia libanesa y por eso advierten a los israelíes. U.S. officials tell CNN they're worried Israel's Iron Dome air defense system could be overwhelmed in a full-scale war with Hezbollah. La resistencia, tanto la palestina como la libanesa, han abierto unas brechas de seguridad importantísimas que han dejado al descubierto, francamente, como digo, la vulnerabilidad de los sistemas de defensa israelíes. Incluso periodistas afines con el sionismo como Thomas Friedman muestran su preocupación. Israel está dirigido por un primer ministro, Benjamín Netanyahu, que tiene que permanecer en el poder para evitar ser enviado a prisión. Ningún amigo de Israel debería participar en este circo. Inclusive los propios colonos israelíes comenzaron a prepararse para un posible enfrentamiento contra la resistencia libanesa. Sionistas compran generadores de electricidad por temor de Hezbollah. Israel se prepara para entierros masivos en caso de guerra con Líbano. Son todos señales que van encaminados a mostrar que aquí esa supuesta imagen virtuosa del régimen israelí, que en realidad ha sido pura fantasía, está cada vez más camino hacia el abismo. Al respecto, veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. Netanyahu y su gente están preparando, dado que no funcionaron las provocaciones a Irán, no funcionó esto de masacrar palestinos y que todos se rebelen contra ellos, no ha funcionado, en una gran guerra con Hezbollah en el Líbano. Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener hoy aquí en el estudio a Julio Tannús, integrante de la colectividad siria en Argentina. Julio, bienvenido al programa. Muchas gracias, por segunda vez, muy lindo. Julio, bueno, allí veíamos, ¿no?, esto que se manifestaba. ¿Crees que el régimen israelí de alguna manera está jugando esta movida desesperada, porque se ha visto que con la resistencia palestina no pudo, y ahora apuesta a una escalada regional? Ese intento, la escalada regional la está intentando. Hay un motivo, lo cual hablamos hace un ratito, que es el tema de que quiere que intervenga tanto Estados Unidos como Rusia, porque también dilata el tema del problema que tiene el primer ministro israelí, que si el pueblo mismo israelí está pidiendo
que deje el poder, y al mismo tiempo tiene, de parte de la Haya, tiene pedido de captura. Exacto. Y aparte quieren un juicio político a él por genocidios hasta dentro del mismo Israel. Es un problema que no lo tiene muy bien agarrado. Entonces va a buscar cualquier cosa, son manotazos de ahogado. Aunque esos manotazos de ahogado pueden traer una guerra muy fuerte en el Medio Oriente, muy fuerte. Ahora, veíamos que Israel, digamos, definitivamente ha tenido muchas dificultades para enfrentarse a la resistencia palestina, pero ahora, aparentemente, por lo que dice Netanyahu, apunta a la resistencia libanesa. ¿Pero es lo mismo? No, todos sabemos que ya creo que hasta psicológicamente el soldado israelí lo tiene muy claro que meterse en el Líbano después del 2006 no es buen negocio para ellos. ¿Por qué? Porque ya saben el entrenamiento y la capacidad de Hezbollah. No obstante, acaba de llegarme un mensaje desde Siria que todas las resistencias de todo el Oriente Occidental acaban de avisar que si Hezbollah entra en una guerra con Israel, todas las resistencias, desde Yemen, Irak y todos esos lugares, tanto también hay de Pakistán, de Afganistán, todos quieren ir a pelear contra Israel. No va a ser un buen negocio para los israelíes el que haya una guerra directa con Hezbollah. No obstante, también el tema de lo que hablamos recién, el dron, que nos sale acá muy bien a la luz, pero el dron que tiene Hezbollah, que pudo captar todos los lugares donde tienen la cúpula de hierro los israelíes, o sea, ya saben todas las debilidades de Israel, tanto en el puerto como en el interior de Israel. No es buen negocio para Israel. Julio, estamos viendo que hay periodistas, inclusive pro-israelíes, ¿no?, que hablan de una debilidad del régimen israelí que ha quedado expuesta a partir de todo esto que está sucediendo. ¿Vos crees que este es el momento de mayor debilidad o delicadeza del régimen israelí? Yo creo que el régimen israelí es muy fuerte armamentísticamente, pero hoy está totalmente debilitado en el mundo en lo que es ético. Israel acaba de demostrar que no tiene mucha diferencia con la gente de los años 1940. Es más, se les está cayendo la careta, porque anteriormente no tenías programas por internet, no existía internet, entonces nadie sabía la verdad. Hoy por hoy la gente se está dando cuenta de la verdad, están viendo de las atrocidades y genocidios que cometen, y yo creo que eso debilita mucho más que el tener todo el arma del mundo. ¿Es Netanyahu el problema o es el proyecto sionista en realidad? Siempre los sionistas hacen las cosas a un futuro muy extensivo. Por ejemplo, cuando se crea el Estado de Israel, ya se venía pensando en los años 1890 el Estado de Israel. Lo planifica muy bien. Yo creo que Netanyahu es una piedra en el zapato de los sionistas. ¿Por qué? Y porque él está haciendo un desastre. Vos date cuenta que si él está exponiendo la real cara de ellos, que no hay mucha diferencia con los del año 1940, entonces lo que está haciendo es destruyendo su plan. ¿Por qué? Porque todo el mundo se está dando cuenta de lo que es Israel. La verdadera cara de Israel la está mostrando ahora. Son asesinos, son genocidas, no tienen piedad, no van a una guerra con ejércitos, van a una guerra contra niños, ancianos y mujeres. Los matan de hambre. No es lo mismo que un campo de concentración lo que hacen en Gaza. Gaza es un campo de concentración, es un lugar de exterminio. Julio, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en Siria, porque ya se han cumplido 13 años de esa guerra impuesta, ¿no?, desde el exterior, desde Occidente. Vos estuviste allí, ¿no?, recientemente. ¿Cómo está Siria hoy después de 13 años? Empecemos con el tema real. Bueno, la guerra trajo mucha angustia a Siria, bloqueo. Económicamente no está bien Siria, el pueblo sirio está debilitado, pero al mismo tiempo, como siempre, nunca dejan de estar ahí, la pelean. Hoy por hoy Siria está fuerte. Hoy estuve hablando con un amigo, tienen todos los hoteles de lo que es turismo, hasta septiembre están todos ocupados. No podés poner una cama más, todas. Siria está intentando levantarse. Me avisaron también que Turquía, el presidente de Turquía se va a reunir ahora con el presidente sirio. Si eso pasa, es muy bueno verlo. Con Arabia Saudita ya están cerrando.
O sea, Siria se va a levantar. También muchos allá te están diciendo, dale 2 años, y en 2 años vamos a estar muy bien. Dios quiera, porque por lo menos por la parte económica, si bien Siria está caída con el pueblo, date cuenta que pueden hoy llenar todo lo que es turismo, cosa que no podía pasar. Se están intentando reabrir los aeropuertos para las líneas internacionales, cosa que eso también. Israel ataca a Siria todo el tiempo, amedranta a Siria por ese tema, porque no quiere que Siria tenga una economía fuerte. Sin embargo, con todos estos años, 13 años de guerra, Siria la sigue manteniendo como puede. Julio, bueno, estamos viendo aquí, particularmente en Argentina, que el actual presidente Milei, se manifiesta abiertamente partidario del régimen israelí. ¿Cómo analizas esto? ¿Cómo lo ves? El presidente de Argentina es un analfabeto, no sabe de política exterior, no sabe de política. Él cree que vos sos un número, yo soy un número. A él no le importa nada más que su ideología, y su ideología es pro-sionista. Y ahora no está ayudando a todo lo que es israelí, se preocupa más por aquello que por su propio pueblo. No le importa. El presidente nuestro está encerrado siempre, o en la Casa de Gobierno, o en la Quinta, o en Israel, o en Estados Unidos. Claro. ¿A dónde fue? ¿A otro lado fue? No. A Bahía Blanca fue a decirles, perdón, pero a Bahía Blanca fue a decirles, lo lamento, yo sé que ustedes se van a arreglar como pueden. Ahora aparece el presidente de Ucrania y dice, te vamos a dar 2 helicópteros rusos y te los mandamos de regalo. Ya le bajaron 1, los rusos. Este presidente no le interesa el pueblo, no le interesan los jubilados. Y el otro día él nos dijo, la gente si estuviera muriéndose de hambre estaría en la calle tirada. ¿Y a él le importa? No, no le interesa a Argentina. El problema que tenemos es que está trabajando para entregar el país, la base de la OTAN, que está pidiendo ahora que se ponga acá, unirnos a la OTAN. Nosotros podemos unirnos. ¿Argentina puede unirse a la OTAN? La verdad, te lo pregunto a vos. ¿Se puede unir a Argentina a la OTAN? No, por lógica no, porque ocupa las Islas Malvinas. Por eso, hay que explicarle a la ciudadanía, al elector que lo votó, ¿cómo podés votar a un presidente que dice que las Malvinas no son nada que admira a Margaret Thatcher y que pone acá una base de la OTAN, una base americana, cuando los dos apoyaron a Inglaterra en esa guerra? Y la OTAN es Inglaterra. O sea que ahora si hay un entrenamiento de ellos que van a hacer acá en el sur nuestro argentino, Inglaterra va a estar acá adentro con sus soldados entrenando. ¿No te parece algo un poco ridículo? Y por último, me gustaría quizás una reflexión acerca de lo que estamos viendo en Gaza, pero de la resiliencia, de esta resistencia que tiene el pueblo palestino. ¿Qué mensaje crees que le da al mundo eso? Mirá, si la sociedad mundial empieza a ver las fotos de Gaza y ve cómo los palestinos se quedan en ese lugar por más que los bombardeen y dicen nosotros vamos a morir acá, y ve cómo cuando los de Hamas o los de Hezbollah atacan a Israel, cómo los israelíes toman el avión en el aeropuerto para escaparse, esto es la misma pregunta que te hago así. Si vos estás en tu casa y entra un ocupa y de pronto se prende fuego, ¿el ocupa va a apagar la casa o la vas a intentar apagar vos y te vas a quedar peleando hasta que te mueras porque es tu casa? Es así. O sea, el palestino es el dueño de la tierra. El palestino quiere esa tierra, pero no la quiere porque, sin ofender a nadie, porque Dios se la da. A ellos se las dio Inglaterra, no se las dio Dios. Pero bueno, entonces el palestino pelea por su tierra y muere ahí porque ese es el lugar donde existió, donde vivió toda su vida. En cambio ellos, si se le prende fuego, lo que hacen es se toman un avión y ¿qué hacen? Con el pasaporte del otro país que tienen, vuelven a sus países. Estados Unidos, Inglaterra, no sé, Brasil, Argentina, Chile. No les importa, porque ellos de acá sacan la plata para allá y allá la gastan, pero cuando ellos tienen un problema allá, lo primero que hacen es pedirle a todos los países del mundo que como ellos son de los otros países, ya no son más israelíes, les manden el avión porque están obligados, porque ellos son del otro país, como pasó ahora la guerra allá. Bueno, Julio, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Un placer. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retro tweet, una frase del pasado que nos va a hacer pensar mucho en el programa del día de hoy. Vean. La resistencia libanesa no existía cuando Israel arrasó Líbano en sus invasiones anteriores. ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo el cuento del agresor agredido que practica el terrorismo porque tiene derecho a defenderse del terrorismo? Eduardo Galeano.
A diferencia de Nerón, de quien se dice que tocaba la lira mientras Roma ardía, Netanyahu no solo ha incendiado a los palestinos, sino que en su afán de permanecer en el poder demuestra ser capaz de sacrificar a quienes se supone que representa. ¿Le dará más nafta el tío Sam? Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. Estoy dispuesto a sufrir los ataques de manera personal.